Cuando yo le pongo el denario en la mano, en la muñeca, ella empieza a gritar y a decir que le quemaba. Y bueno, le voy a quitar el denario ya. Pero sorpresa que cuando le quito el denario, quedaron marcados en la piel como quemadura, como si el objeto fuera de metal caliente. Y mientras la sostenían, ella empezaba a gritar diciendo que le golpeaban. Y cuando ella decía eso, aparecían en su piel golpes. Ella decía que era una mujer con un palo. Fue muy impactante porque no eran 2 o 3, era todo el cuerpo. Y digamos que se iban como desapareciendo y aparecían otros. Ese fue un caso que nos cogía a todos nuevos y nos mirábamos y decíamos como, Dios mío, ¿qué es esto? Hola amigos, hoy nos encontramos con el obispo Cristian Piedradita, obispo luterano. ¿Qué significa obispo luterano? Bueno, los luteranos somos una iglesia diferente a la Iglesia Católica Romana, una iglesia que surge en el siglo XVI con Martín Lutero como una protesta ante el Papa por los abusos que se estaban cometiendo. Aunque las bases son muy similares a la Iglesia Católica Romana, nuestra diferencia está en que no estamos bajo la autoridad del Papa y somos mucho más libres y abiertos. Uno de nuestros fundamentos es la libertad de conciencia. Eso nos permite ser una iglesia muy inclusiva e incluyente. Yo, por ejemplo, soy casado, tengo mi hija y somos muy abiertos al tema espiritual. Por eso yo soy angeólogo, demonólogo, exorcista y sanador alternativo y parapsicólogo. ¿Qué piensa la familia de Cristian de todo esto? Bueno, digamos que nosotros llegamos a esto pues por cosas de la vida. Yo fui fraile franciscano de la Iglesia Católica Romana, me retiré por enfermedad, después conocí a quien es mi esposa, peleé con la iglesia por muchas cosas y me retiré de todo ese mundo. Pero en una casa donde nos fuimos a vivir, empezaron a generarse fenómenos paranormales en lo cual yo no creía. Y esos fenómenos empezaron a afectar a mi hija que estaba prácticamente de meses en esa casa. Cuando los fenómenos se hicieron cada vez más evidentes y fueron cada vez más dañinos, yo decidí desempolvar un libro de exorcística, porque la exorcística es una rama de la teología. Pues en el seminario normalmente la dan por encima, igual incluso la gran mayoría no cree en eso. Entonces se toma porque toca. Pero desempolvé el libro, hice una oración de liberación de la casa y vi también fenómenos que me impactaron mucho y se retiró la entidad. Eso me abrió tantas preguntas que yo dije, yo tengo que entender qué carajos, perdón la expresión, qué carajos pasó acá. Y yo quiero saber cómo puedo de verdad volver a ayudar si a alguien de pronto le pasa eso. ¿Qué es un exorcismo? Bueno, el exorcismo es un acto ritual y sacramental por medio del cual se busca expulsar el mal como tal. Hay diferentes maneras de exorcismo, hay exorcismos de personas, de lugares, de objetos, pero en sí el exorcismo consiste en un acto ritual para expulsar una influencia negativa. Ok. ¿Cuál es el más difícil? ¿De personas, de objetos, de lugares? Pues de personas, porque igual el diagnóstico de una posesión es muy complicada, porque hay enfermedades de tipo mental que podrían tener síntomas similares a una posesión o influencia espiritual negativa. Entonces hacemos una entrevista tanto a la persona que aparentemente está influenciada por el mal, como a su familia y todo su entorno más cercano. A partir de esa entrevista empezamos a ver la sintomatología. Digamos que la sintomatología más común, ¿cuál es? Cambio de personalidad, voces guturales, aparentemente una personalidad maligna, repulsión a lo sagrado. Pero esto también puede ser generado por una enfermedad mental. Entonces ahí vamos a otro tipo de síntomas, como por ejemplo conocimientos del oculto, dermografías, que son las marcas de la piel que salen de repente, sansonismo, que es una fuerza inusual a su contextura física, y pues ya incluso hay síntomas más paranormales, como a veces levitación, contorsiones que no están de acuerdo con la capacidad normal del cuerpo de torsión. ¿En qué momento se dice
esta persona está poseída por un espíritu maligno? Cuando ya reunimos toda la información de entrevista, normalmente se manda a sacar algún tipo de análisis psicológico psiquiátrico. Si ya tiene una patología, pues también se compara con los síntomas. Y cuando tenemos todos los síntomas y vemos que son más, digamos, los paranormales que los que podrían generarse bajo una enfermedad mental, se decide empezar el proceso de exorcismo. ¿Cuánto puede durar este proceso? Eso es muy relativo, digamos que cada persona es muy distinta. Hay influencias muy fuertes que con 1 y 2 sesiones se puede liberar, como hay personas que pueden durar meses e incluso, pues a mí no me ha pasado, pero hay registros de procesos de exorcismo de años, 6, 9 años en proceso. ¿Por qué un espíritu decide tomar posesión de un cuerpo? Pues el objetivo de un espíritu negativo es hacer daño, ¿cierto? Influir en una persona y en su entorno para generar destrucción. Entonces, según el tipo de espíritu y entidad, pues tiene más o menos unas influencias. Hay espíritus desencarnados, que son los que se caracterizan por haber sido personas que vivieron en este plano, murieron, hay una negatividad en ellos, y buscan normalmente encontrar como un huésped, una casa donde se puedan estar y volver como a tener vida, ¿cierto? Lógicamente es un acto violento y pues está todo lo que implica en la persona. Hay otras entidades como los bajos astrales, los demonios, que son mucho más negativos y que buscan influenciar en la persona y en su entorno de una manera destructiva total. Entonces empiezan a enfermar, a generar daños físicos, a generar daños en su entorno, o sea, empiezan a dañar todo lo que es el ser humano y a degradar lo que es su objetivo. Ok. ¿Estas personas tienen alguna edad en específico, adultos, niños o puede ser general? Puede ser general, pero digamos que en estadística la mayoría son mujeres y están más o menos entre los 20 y los 40 años. ¿Cuál es el caso más representativo que le ha tocado vivir? Bueno, es muy difícil sacar un caso en particular porque digamos que al recordarlos todos tienen algún tipo de señal que impacta en esa profesión, llamémosla así. Pero digamos que uno que me gusta contar fue uno de los primeros que tuve en el cual hubo muchas señales físicas. Era una chica de una zona rural de Antioquia, de más o menos 16 años, que por cuestiones de la vida se había ido a vivir con el novio. Esto había generado un conflicto muy grande en su familia. Ella aparentemente empezó a decir que veía una mujer en la casa, que la perseguía, la arañaba, la golpeaba, y con el tiempo empezó a entrar en trances como si fuera la mujer que ella decía que veía. Bueno, ese caso llegó, empezamos a tratarlo e incluso yo en un principio pensé que era algo de tipo psicológico. Yo pensé que era ella tratando de llamar la atención de su mamá, que se había molestado mucho porque tan jovencita se había ido a vivir con el novio. Recordemos, unas familias tradicionales, católicas, de una zona rural, pues no es bien visto. Entonces había generado un conflicto muy grande. Y para mí en un inicio fue una manera de ella llamar la atención. Okay. Cuando yo saqué, incluso yo hice el reporte en esa entrevista, tenía otros 2 sacerdotes amigos de otras iglesias y decidí ponerle un denario. Un denario es parecido a este objeto que es para rezar alguna oración repetitiva. Okay. Y estaba exorcizado, que es una oración que se le hace con la facultad de expulsar el mal. Entonces cuando yo se lo di con la intención de reforzarle mentalmente la idea que Dios la estaba cuidando. Okay. Y con ese objeto nunca más la iba a afectar esa entidad, pero era para reforzarla mentalmente. Cuando yo le pongo el denario en la mano, en la muñeca, ella empieza a gritar y a decir que le quemaba. Como empezó a generar en trance, yo decidí, bueno, le voy a quitar el denario y ya. Pero sorpresa que cuando le quito el denario, las marcas de cada nudito, y ese tenía pepas de madera, quedaron marcados en la piel como quemadura, como si el objeto fuera de metal caliente, así como cuando alguien se quema con una plancha, queda costra, así. Lógicamente, cuando yo miré eso, yo miraba a los otros 2 que también eran nuevos. Ese fue un caso que nos cogía a todos nuevos y nos mirábamos y decíamos como, Dios mío, ¿qué es esto? Lógicamente la chica entra en trance y es necesario empezar un proceso de liberación y exorcismo. Esa chica empezó a tener dermografías. Ella tenía, yo me acuerdo que era ropa como muy cortica
Y mientras la sostenían, ella empezaba a gritar diciendo que la golpeaban. Y cuando ella decía eso, aparecían en su piel golpes. Ella decía que era una mujer con un palo. Era como si tú cogieras una correa y empezaras a pegarle y salían las marcas en la cara, el cuello, el abdomen, las piernas. Entonces fue muy impactante porque no eran 2 o 3, era todo el cuerpo. Y digamos que se iban como desapareciendo y aparecían otros. Y hubo un instante en que ella se logra soltar, habían 6 personas teniéndola. Ella se logra soltar de una mano. Ella en ese momento decía que veía a la mujer encima de ella y trata como de aruñarla, era como el gesto de aruñar. Y cuando volvemos a sostenerle la mano, tenía varios pelos negros largos. Ella era rubia de cabello corto, estaba la mamá que era de cabello totalmente corto también claro, y estaba la hermana que estaba muy lejos de allí, estaba en una puerta mirando muy asustada, que tenía el cabello un poco más largo, pero también era rubio. Todas eran rubias y eran pelos negros largos. Eso nos impactó mucho porque era como una materialización de lo que ella decía que veía. También en un momento en que ella empezó a vomitar, ella vomitaba como una babasa, y en esa babasa habían unos pequeños escarabajos vivos, o sea, se movían. Cuando ella vomitó, empezaron a moverse y eran como pequeños punticos que incluso yo en un inicio creí que era tierra, y cuando empezamos a ver se movían, eran como escarabajos pequeñitos. Que empezó a vomitar. Entonces digamos que esto, lo que hablaba, las contorsiones que tenía, fue un caso que me impactó mucho. ¿Se puede dar esa circunstancia de que no es un demonio malo, no sé cómo se dice, demonio, que sea bueno y que tenga algún mensaje, también se da? No, porque una posesión es violenta, es como si fuera una violación, no hay violaciones buenas, ¿cierto? Okay. Digamos que una posesión es contra la voluntad de la persona, ¿cierto? O sea, nunca una posesión sea consentida, así la persona haya hecho invocaciones, pactos, el espíritu entra de manera violenta a su ser y trata de dominarle sin su consentimiento. Es diferente cuando alguien es un medium e incorpora entidades que den mensajes, pero no es una posesión, el medium se abre, permite que la entidad entre y se va, ¿cierto? Es diferente. Yo tuve el caso de una medium que pues generaba estos canales para hablar, para que entidades hablaran por medio de ella, pero hubo una entidad que no se quiso ir. Es una posesión porque fue violento. Si era una entidad que por X o Y llegó a ella, al parecer fue alguien que murió cerca donde estaba haciendo canalización, no se protegió bien y esta entidad aprovechó y entró. Incluso se identificaba como un habitante de calle, ¿cierto? Incluso tenía un hablado así de calle, era violento, y ella era una mujer muy educada, era una mujer incluso no muy alta, y empezó a tener una fuerza impresionante que la sostenían 8 o 10 personas y los zarandeaba como muñecos. Lógicamente fue la pesadilla para esa familia, porque aunque ellos en su práctica espiritista, porque eran espiritistas santeros incluso, pues era para ellos normal que ella diera algunos mensajes y se iban y ella seguía su vida profesional normal. Pero esta entidad se quedó y empezó, lógicamente, llevaba más o menos 2 semanas donde esa chica no podía casi ni dormir, no comía, no pudo ir a trabajar. Entonces nos tocó hacerle, fueron más o menos 3 sesiones de exorcismo y quedó liberada y ya pudo seguir. A hoy, ¿cuál ha sido la enseñanza que le ha dejado todo este trayecto a Cristian Piedradita? Digamos que ha sido como un refuerzo en la fe. O sea, yo creo realmente que al enfrentarnos como con el mal y la oscuridad, nos refuerza más la idea de que la luz y el amor es más poderosa, ¿sí? Que por más malo que pueda suceder algo, que por más negativo que aparentemente sea algo, la luz y el poder de Dios es mucho más poderoso y siempre trae liberación, sanación, una vida diferente. O sea, cuando escuchamos los testimonios de las personas que han sido afectadas y de los nuevos cambios en su vida, es un aliciente para decir, oiga, Dios, la luz, valen la pena dedicarse a esto porque realmente ayuda. Y creo que un mensaje que queremos dar desde acá es siempre que, y yo uso una frase, es más fuerte quien nos cuida que quien nos ataca.